Muy buenas tardes. Estamos inaugurando el auditorio de Leamos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estamos en el stand 1722 en el pabellón amarillo y hoy para la inauguración nos encontramos con Pablo Méndez Schiff, Matías Rec y vamos a estar presentando Cris Morena, La mujer que cambió la adolescencia en la Argentina, un libro súper interesante. Bienvenidos a los dos, gracias por estar con nosotros y por inaugurar este espacio tan importante. Bueno, Matías, te quería preguntar primero, ¿qué fue lo que te gustó de este libro? ¿Por qué considerás que fue importante la edición de este libro? Si funcionó bien, ¿cuáles fueron las repercusiones? Bueno, gracias por invitarnos principalmente a este espacio que es muy lindo y también permite salir del dispositivo más tradicional del libro, que es en papel, llevarlo seguramente a otros soportes, así que eso también como para empezar a hablar del libro me interesa eso, esta tercera edición digital me parece que va a permitir que le llegue a muchos lectores en distintos lugares del mundo y eso no es algo improvisado, sino que verdaderamente el fenómeno Cris Morena es un fenómeno mundial. No solo transformó la televisión argentina, sino transformó la televisión de muchos lugares. Hay gente enojada de Uruguay que me dijo, no, y también transformó la televisión uruguaya, y así como que va despertando muchas emociones. Y lo que me gustó del libro, te contesto las dos, ¿qué me gustó y cuáles fueron las repercusiones? La repercusión que tuvo fue de índole hiper emocional, de gente conmovida, que abrazaba el libro, que lloraba, que se había metido tanto en las historias de Cris que al tener el libro podía como tener las historias en su mano y las historias que cuenta Cris no son de ella, sino que los televidentes se fueron identificando y se fueron cruzando con sus propias historias. Entonces eso es lo que las moviliza tanto a las lectoras y los lectores del libro. En primera instancia yo pensaba que el libro no iba dentro del catálogo de Milena, si bien Milena Cacerola es una editorial muy pequeña, pero tiene ya casi 13 años de existencia y tiene un catálogo de más de 500 títulos. Casi ningún libro podía ser ajeno al catálogo, pero en este caso yo decía, bueno, Cris Morena, qué sé yo, viste, genera muchas discusiones y mucha tensión entre el mundo del espectáculo y el mundo en general del país, porque fue tan grande y es tan grande su obra que por eso genera tanta tensión. Pero después nos volvimos a juntar con Pablo, nos juntamos 2 o 3 veces y yo también tengo cuestiones personales que me vinculan a Cris. Desde que tenía 1 año que mi mamá me llevaba a la plaza, Cris llevaba a la plaza, a la misma plaza a Romina y a Tomás, y yo jugaba con Romina y Tomás en la plaza y bueno, ahí ya no hay catálogo que valga y es una cuestión de, claro, como si la historia con esta persona empezó de cuando nací, ¿por qué ahora que editamos libros no vamos a seguir con esta historia? Entonces continuamos y empezamos a laburar con el libro, a leerlo, a pensar cosas. En realidad Pablo ya venía con el material bastante avanzado porque hacer 130 entrevistas no se hacen de un día para el otro. No es que digo, bueno, mañana te llevo el libro y me pongo a hacer entrevistas, viajo a Israel, hago entrevistas y demás, sino que es un material que llevó muchos años de trabajo. A mí me llegó prácticamente cocinado, como se dice. Y bueno, después ya cuando me metí adentro del libro me di cuenta que incluso excedía al personaje de Cris Morena. Es un libro que debate ciertas formas, ciertos contenidos, ciertas discusiones, vuelvo con esto, dentro de lo que es la televisión argentina y el mundo del espectáculo y la relación con los espectadores y cómo incluso ahí la cuestión medio de máxima es cómo formó emocionalmente o afectivamente a los jóvenes y a toda una generación. Así que bueno, con todo esto que estoy diciendo me parece que queda claro por qué decidimos editarlo, por qué funcionó muy bien el libro, porque se distribuyó en un montón de librerías, se agotó la primera edición, se agotó la segunda, ahora vamos por la tercera y creo que vamos a seguir por muchos años más.
Bueno, hablabas un poco también de cómo te atravesó a vos la experiencia, digamos, propia, vivida, que se nota mucho también en lo que escribe Pablo, cómo nos atravesó tanto a vos por esa experiencia personal como a toda una generación o a varias generaciones, el ver los programas, el estar tan empapados de esa construcción que hace Cris y de todos los formatos, pero me gustaría que lo cuentes vos, Pablo. Digamos, ¿cómo fue ese momento en el que vos dijiste, bueno, yo tengo que empezar a escribir de esto? ¿Cómo lo encaraste y qué sentís hoy después de estas 3 ediciones? Bueno, ¿se escucha bien ahí? Empecé cuando tenía 20 años más o menos, que estaba en la universidad y mucha gente me discutía el valor de lo que hace Cris. Me decían que era puramente comercial, sin valor alguno. Y empecé a discutir muchas veces en muchos asados con amigos y conocidos y gente que pasaba por ahí, hasta que dije me di cuenta que era mejor hacer un libro para cambiar un poco la discusión y que fuera con una base más sólida de información de quién es Cris, de dónde viene y qué fue lo que estuvo haciendo. Así que fueron muchos años de trabajo. Ya a veces me olvido, pero hubo un viaje a Israel, hablé con sus profesoras del secundario, que son unas monjas de 80 años, que costó encontrar. Y fue un viaje también por mi propia infancia y por el mundo argentino de la televisión, que vos sabés que a nivel académico se estudia poco y hay mucho para decir sobre la tele como industria y generadora de contenidos. Bueno, vos un poco decís en el libro que es, digamos, reivindicar un consumo culposo de este tipo de contenido. Me parece que es una reivindicación, pero también me parece que es el pensar a Cris desde una figura femenina dentro de un mundo masculino también, generar contenidos, de poder exportarlos, atravesar y construir subjetividades. Eso es algo que vos remarcás en el libro, que me parece muy importante que lo puedas decir y que puedas contarnos un poco más respecto de su construcción como mujer dentro de un medio tan como monstruo. Sí, de hecho, en la nueva contratapa de esta edición elegí poner algo sobre eso. Ella se define como un delfín en medio de tiburones. Es la única mujer productora mainstream en Argentina y siempre es una entre 10 o más hombres. Entonces eso le ha costado mucho, digamos, es un mundo muy machista también el televisivo. Y me parece que todo lo que tiene que ver con los prejuicios en torno a ella están cruzados por la misoginia también. Y ha sido algo así crucial para su carrera y para su vida profesional. Vos también decís en una parte del libro que no solo construyó audiencias, sino que también construyó de un modo específico un perfil y un target que no estaba construido dentro de esos contenidos, como es el público adolescente y los adolescentes, digamos, dentro de ficciones. ¿Nos podrías contar cómo es esa construcción? ¿Qué es lo que piensa o qué es lo que pensaba en ese momento y cómo, si es que te lo dijo en algún momento, cómo lo ve revisionado ahora? Lo que ella dice es que tanto antes como ahora veía que nadie respeta a los jóvenes en la sociedad en general, que hablan por ellos o que nadie los toma en serio. Eso lo veía cuando ella era joven, cuando ella hizo Juate conmigo, y lo ve ahora de otras maneras. Y lo que ella dice que siempre quiso hacer fue darles un lugar, y se traduce eso en hacer programas de televisión con calidad, digamos, que tuvieran buena producción, que estuvieran bien pensados y con buen presupuesto, justamente porque son espectadores que importan y no es un horario más relleno para poner algo y nada más. Y eso me parece que le permitió sobrevivir tanto tiempo en ese lugar de importancia. O sea, Jugate conmigo fue en el 91 hasta el 94 y Aliados terminó en el 2014. La sociedad fue cambiando, los jóvenes fueron cambiando, ella mantuvo un lugar de centralidad justamente porque supo entender esos cambios y tomó en serio a los jóvenes. Bien, ¿y cómo crees que ve ahora ese panorama? Digo, ¿esos programas hoy podrían ser parte de una grilla de programación? Y hoy en día es muy complicado con la televisión argentina y los anunciantes, es un modelo en crisis, pero de hecho está trabajando, ella está haciendo programas para afuera, está viendo dónde los va a poder ubicar, pero sí, cambió bastante, digamos, en pocos años el modelo televisivo es otro. En esta nueva edición, que va a editar Milena Cacerola en papel, Indie en digital, ¿cuál es el contenido exclusivo y distinto que tienen estas ediciones respecto de las anteriores? Bueno, hay un prólogo de Marcelo Figueras, un escritor. Después hay una entrevista a Cris, que no estaba en la edición anterior.
y hay un capítulo sobre Viverro con fotos exclusivas del detrás de escena de ese concierto de homenaje que se hizo hace unos meses. Bien. ¿Cómo crees que va a recepcionar, digamos, los lectores esto, sobre todo por el material exclusivo? Espero que bien y que puedan ver que esto nuevo hace que el libro se mantenga actualizado, porque está en tiempo presente, digamos, es un recorrido por la vida de Chris y su obra en tiempo presente. Entonces van a poder ver cómo en la entrevista, sobre todo lo que fue apareciendo en el libro hace sentido en la propia Chris, que me recibió después de que ella leyó el libro. Ella no quiso darme una entrevista para la primera edición, y cuando se publicó y la leyó, ahí accedió a verme. ¿Por qué? Tenía miedo de lo que pudiera decir. ¿Miedo de qué? Y es fuerte ganar un libro de vos, que esté tu nombre, tu cara. No es una nota de un diario que puede morir al día siguiente, es algo que permanece. Entonces tenía temores lógicos que se disiparon cuando leyó el libro y le gustó mucho, por suerte, y eso hizo que fuera posible la entrevista que aparece ahora. ¿Cuál fue la experiencia, vos que viajaste a otras partes también un poco indagando estos temas, cuál fue tu experiencia cuando, digamos, te encontrabas con algún fanático en otra parte del mundo, si tenés algún caso particular que hable de Chris o de hablar del fanatismo, digamos, en las fronteras, ¿no? Digo, que no tiene que ver, como decía Matías, de un fenómeno completamente local, sino que justamente dio la posibilidad de la expansión. Sí, me pasó en Israel, que ahora me voy para allá en unos pocos días, por unos meses, que mucha gente me hablaba en español porteño, con el lenguaje coloquial nuestro, tomado de las novelas de Chris, y se acordaban de cosas muy puntuales de hacía 15 o 10 años, como me acordaba yo y pensaba que poca gente más. Y digamos, es un país que habla otro idioma, donde el español no era un idioma importante, y que sin embargo generó mucha repercusión. Bien, ¿y qué es lo que va a hacer ella después? Y está ahora abocada a Otro Mundo, que es este centro educativo enfocado en el arte, que va a haber dos centros, uno en Vicente López y otro en Villa Martelli. Está dedicada a eso, que lleva tiempo, porque es armar dos lugares de la nada para que jóvenes puedan estudiar y hacer talleres de arte. Está más que nada con eso y tiene un par de proyectos y está viendo dónde los puede ubicar. En una parte del libro vos también la relacionás con digamos, con movimientos de acción social, de ayuda. Digo, esto tiene que ver con ese costado y ese perfil que quizás no es tan conocido y que por eso también quizás tenía miedo. ¿Tiene que ver con eso? ¿Cómo reflotas esa parte? Sí, creo que es algo que le quedó pendiente, digamos, cuando ella era muy joven estudió trabajo social con el padre Mujica y después la vida la fue llevando por otro lado profesionalmente al mundo televisivo más que nada y al mundo familiar porque enseguida tuvo sus hijos. Entonces, eso le quedó pendiente como una parte más transformadora en lo material que quería hacer y quería dejar un legado para la gente joven. Siempre dice que cuando hay gente joven se siente a gusto, siente que la entienden y que ella los entiende y quería dejar un legado para otras generaciones más desde otro lugar, que se vinculan con su lugar inicial de trabajo social. ¿Cuál crees que es el programa más influyente, tanto local como internacionalmente? Y yo te diría, para mí chiquititas, pero fue porque el que vi cuando tenía la edad para verlo, pero tal vez más Rebelde Way, que le fue mucho mejor en Israel y al día de hoy se sigue vendiendo como formato y como lata a muchos países del mundo, hasta Netflix en la actualidad. Matías, para vos, ¿cuál fue tu programa más influyente de Cris Morena? Supongo que habrás visto. Claramente Jugate Conmigo, porque no solo lo vi en mi época, sino participé en la tribuna y estuve ahí muy involucrado y no me quería perder ni un programa. Después, bueno, fui creciendo y no seguí las distintas series y programas de Cris, pero la vi hace poco, pero bueno, por eso conté primero la anécdota de cuando tenía un año, después cuando tenía creo que 16, 17, me vinculé con Jugate Conmigo y después ahora con esta edición ya por tercera vez del libro. Así que bueno, me parece que también lo que un poco decía, la obra de Cris trasciende un poco
cada uno de los programas por separado, hacen un conjunto y van dialogando. Y hay otro de los puntos que me une, que es mi tarea como trabajador social, que también me unen o me vinculan a ese espíritu solidario que tiene Cris y que se puede llegar a ver en sus programas. Bueno, les agradezco a los dos por haber venido, por haber compartido con nosotros. Recuerden que pueden encontrar este libro a través de bajalibros.com y también por Milena Cacerola, editado en papel, así que muchas gracias por estar del otro lado y gracias a ustedes.